Shabbat Shalom a todos, hoy es 7 de Iyar del año 5783. Besdat Hashem, que estas palabras sean para la Ilun Ishmael Soli Kabat Luisa y todos los neftalín de Am Israel. Refuah Shelema para Netanel Klein, Ben Sandra y todos los enfermos de Am Israel. Nos encontramos en la Parashiot Aharet Mut Kedoshim. Vamos a concentrarnos en la primera. Vamos a concentrarnos en lo que hay escondido tras el Ketoret, algo que explica y comparte Rav Ron Fritsch en su Derashá. En nuestra Perashá la Torah se concentra en uno de los días más importantes y más alegres que tenemos en todo el año, que es el día de Yom Kippur. No todos lo vemos como el día más alegre, pues estamos de Ta'anit, estamos en Tefilá y rogando por el perdón a Hashem. Pero vamos a concentrarnos en una de las ofrendas principales de este día, la ofrenda del Ketoret. Esta ofrenda no solamente era una de las más importantes, sino que también era considerado como uno de los trabajos o el trabajo más difícil que tenía que desempeñar el Kohen Gadol en el Bet HaMikdash. Vamos a ver ciertos detalles y alajot que están involucrados en esta ofrenda y que aquí nos llevaremos un mensaje importantísimo que podríamos adoptar a nuestras vidas, y es que todo está relacionado con la forma y el resultado final de esta famosa ofrenda llamada Ketoret. Como todos sabemos, en el día de Yom Kippur, el Kohen Gadol ingresaba dentro del Kodesh HaKodashim. Era el único día que podía entrar en el lugar más sagrado del Bet HaMikdash. Y entraba para pedir perdón y expiar por nuestros pecados. Lo interesante es que cuando entraba en una mano con un utensilio con carbones ardientes y en la otra mano un puñado de una mezcla de un corbán llamado Ketoret, el cual estaba hecho de 11 especies distintas que formaban un incienso de un olor increíble. El Kohen Gadol lo que hacía era apoyar el utensilio de carbones en el suelo y poner todo el Ketoret sobre el carbón, causando que saliese una nube de humo que se expandía por todo el Kodesh HaKodashim hasta cubrir el Kaporet, que era la cortina que está frente a la Arona Edut, que es donde estaban las tablas de la ley. Y así lo trae en la Gemara de Masejet Yomá, en la página 53, Amud Aleph. Y lo importante de este Ketoret es que era tan grande que la misma Torah dice en el Perek 16, Pasuk Yud Gimel, Venatan et haketoret al haesh lifnei Hashem, vechisa'an al haketoret et hakaporet asher al haedut velo yamud. Colocará el incienso sobre el fuego delante del Eterno, de tal modo que la nube de incienso cubra la cubierta que está sobre el testimonio, o sea, sobre la tabla de la ley, para que no muera. Quien no muera, el Kohen Gadol. Y pregunta, ¿qué tenían de difícil esta ofrenda, este corbán? Y explican que el Kohen Gadol agarraba con la palma de la mano un puñado de esta mezcla de 11 especies que era molida meticulosamente y bien mezclada. Y dice que estaba totalmente prohibido que ni un solo grano de ese Ketoret se perdiera. Incluso cuando tenía que colocar toda esa mezcla de la parte de la palma de su mano en la cuchara de oro, en el Kaf Zahab, si un solo grano se perdía, el corbán se consideraba pasul, o sea, inválido, y el Cohen ponía en riesgo su vida, o sea, podía morir. Y siguen y preguntan, dice, ¿qué pasa aquí? Dice, ¿qué tanto tiene esta mezcla de estas 11 especies que estaban súper bien molidas, que generaba un incienso, una nube de humo, un olor increíble, como para que sea la ofrenda principal del día del Yom Kippur, de todo el trabajo que hacía el Kohen Gadol? Y pregunta, ¿por qué Akadosh Baruj Hu estaba tan interesado en esta ofrenda? ¿Qué tenía de especial? Vamos a compartir una explicación que nos da el hijo del Alter Rebbe, que se conecta directamente con la vida de cada uno de nosotros sin excepción. Y nuestros hajamim nos explican que la ofrenda del Ketoret es algo que le generaba placer a Kadosh Baruj Hu. Dice que esta ofrenda representa la unión entre Hashem bendito y el pueblo de Am Israel. Y dice, ¿dónde vemos que sea esta la unión? Dice la misma palabra Ketoret, que en arameo significa nudo. Pero sin embargo, nuestros hajamim nos explican algo más curioso aún sobre esta ofrenda. Y es que el Ketoret es una ofrenda que le generaba nada más y nada menos que risa a Kadosh Baruj Hu. Bueno, entre comillas, una risa, digo, pienso yo. Y vuelven a preguntar, ¿qué hay de especial en esta mezcla como para que le genere risa a Kadosh Baruj Hu? Anteriormente dijimos que en la Gemara Masejet Yomá, el Ketoret liberaba una nube de humo que venía seguido de un olor increíble, y el cual generaba placer y alegría a todo el que lo oliera. También dijimos que la forma de hacerlo era moliendo 11 especies distintas, pero lo que no dijimos y que es lo más curioso es que estas 11 especies que componían el Ketoret, si la analizamos y las vemos una por una, hay muchas que eran carentes de olor, otras de sabor, muchas de ellas eran secas, otras eran duras, incluso había algunas que hasta que olían mal, como el caso del Helboná. Y si lo más impactante es que al juntarlas, moliéndolas meticulosamente, mezclándolas de una manera muy bien, esta mezcla exacta
generaba un incienso que lograba alegrar a cualquier persona que lo oliera. Y una nube de humo que alegraba al creador del mundo. Y preguntamos, ¿cómo es posible? Porque Hashem bendito quiso, de una mezcla de especies sin olor, sin sabor, secas, que algunas huelen mal, surgiera un incienso tan hermoso que oliera tan increíble como es el Ketoret. ¿Qué mensaje tenemos escondido aquí? Y aquí es donde viene el secreto. Queridos amigos y familiares, el secreto es que el Ketoret en nuestra propia vida. Cada una de las especies, las que no tienen olor, las que no tienen textura, las que no tienen sabor, incluso las que huelen mal, representan todas aquellas dificultades que nosotros estamos pasando en nuestra vida. Todas las situaciones en las cuales muchas veces algunas no poseen olor, otras veces no poseen sabor, y que no nos gustaría que estuvieran pasando. Es más, de la misma forma que cuando la Torah dice que estaba totalmente prohibido que del Ketoret faltase un solo grano de la palma del Cohen, ya que si faltaba ese grano, pequeñito, muy mínimo como fuera, la ofrenda se consideraba inválida. Asimismo, todas las cosas, todas las situaciones, todo lo que estamos viviendo, sin excepción, si nos faltase una sola a nosotros, no se podría cumplir el propósito final, que es cumplir la voluntad de Hashem. No se llegaría al propósito final. Lo primero que se expandía, dijimos que lo que era la nube que cubría el Kodesh HaKodashim. Dice, la cual era, o sea, era obligatorio para poder cumplir correctamente con el trabajo del Kohen Gadol. Dice, ¿qué representaba esta nube? La nube representa que muchas veces nosotros, nuestras vidas, cuando se nos están presentando, mezclando ciertas cosas y situaciones que no poseen ese olor, ese sabor, esa textura, nos está nublando y no vemos exactamente lo que verdaderamente tendríamos que ver, que es la voluntad de Hashem, que todo es por alguna razón. Pero hay que saber algo, que esto es probablemente lo más importante de todo. Hay que saber que después de que todo eso se mezclaba en la medida, bien hecho, salía la nube de humo y siempre, siempre, siempre lo que venía exactamente después era un olor hermoso, placentero y agradable que generaba paz y alegría a todas las personas que lo olieran. David Amelech dice en su libro en Teilim, dice, Yoshev Hashamayim Yishak, Hashem Yilal Lamo. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y pregunta, ¿qué quiere decir este pasú? ¿Acaso Kadosh Baruj Hu se sienta y se ríe de lo que pasa en el mundo? Obvio que no, o sea, está claro, nunca se reiría, al contrario, siempre pensamos, siempre sabemos que viene de nosotros de la mano y nos acompaña en cada paso que damos y dónde vamos porque siempre estamos protegidos por Él. ¿Cómo vamos a pensar de que Hashem bendito se podría reír de nosotros? Y si nos fijamos bien, la risa, al igual que el poder del habla, es una característica que solo pertenece al ser humano. En los animales no existe la risa. ¿Y saben por qué? Dice, porque si nos fijamos qué es verdaderamente la risa, veremos que es una acción absolutamente inesperada, o sea, espontánea, que es por lo que los mejores chistes son aquellos que de un segundo a otro cambia totalmente en rumbo, algo muy inesperado, y ahí es cuando exactamente nos da el ataque de risa. Así lo explican. Y al decir David Amelech, Yoshev, Vashaman Yishak, viene a decirnos que Akadosh Baruj Hu, el creador del mundo, el único rey, uno y único rey de la existencia, puede cambiar el rumbo de cualquier cosa y cualquier situación en un segundo a otro, de una forma tan inesperada exactamente como lo es la risa. Y por eso es que justamente el Ketoret le genera risa a Kadosh Baruj Hu, ya que la ofrenda misma es algo inesperado, porque ve como 11 especies carentes de olor, sabor, textura, huelen mal, todas unidas generan un incienso con un olor hermoso y placentero que es el Ketoret. Eso es algo absolutamente inesperado y es por eso que el Ketoret significa nudo, ya que lo que nos une de verdad al Creador es saber fortalecer nuestra emuná en Él. Y cuando estamos viviendo y viendo en la nube generada por las sensaciones que no tienen ese olor o ese sabor que nos gustaría que tuviese, debemos entender que cada una de ellas es absolutamente necesaria para poder llegar al objetivo final. Por consiguiente, amigos, compañeros, tenemos que saber que lo más importante es saber que al final, sin importar qué estemos pasando, ahora vamos a sentir un rico olor que nos va a dar ese placer y esa alegría. Nosotros solo tenemos que aguantar, ser pacientes, ser firme, confiar en Hashem bendito y tengan por seguro todos que aunque tengan esa nube por delante,
que aunque todas las situaciones que estén viviendo estén carentes de olor, no tengan sabor, no tengan texturas, algunas sean insoportablemente malolientes, que sepan que al final Hashem abrirá esa ventana por la que correrá el aire y verán la luz del resultado final. Hashem jamás nos abandona. Todos son pruebas, todos los obstáculos que nos ponen, Hashem es para que todos nos superemos. Y Bezrat Hashem, que todos seamos capaces de superar todas las pruebas, de eliminar esa nube que a veces nos nubla y saber con certeza, con emuná y con bitajón, de que todas esas situaciones son siempre para bien. Shabbat Shalom a todos y Besorot Tovot, Berajá, Tzlajá, Briud y todo lo mejor para todos. Shabbat Shalom.